colegas residentes presentes. Bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de que me permitan presentar ante ustedes este tema que, bueno, lo escogimos porque me parece un tema bastante importante para tratar, ¿no? En la residencia a veces vemos muy poco lo que es temas que son bastante frecuentes en la consulta externa. Entonces me pareció interesante conversar con ustedes un poco sobre este tema. Esto es un poco de lo que vamos a ver, poniendo más énfasis en lo que es la parte de diagnóstico y tratamiento. Bueno, comentarles que el Helicobacter pylori se describe por primera vez en el año 1982 a través de un trabajo que presentan los doctores Marshall y Warren, que posteriormente fueron acreedores de lo que es el premio Nobel, ¿no? Ellos consiguieron identificar y cultivar esta bacteria. A partir de aquí, o bueno, antes de aquí se creía que el estómago era un ambiente estéril, ¿no? Clásicamente por lo que se conoce lo que es la gran acidez que hay en el ambiente, entonces se pensaba que ninguna germen, bacteria era capaz de crecer aquí. Pero a partir de este año ya se identifica esta bacteria y a partir de ahí se empiezan a ver diferentes patologías que se comienzan a asociar con la presencia del Helicobacter pylori en el estómago, ¿no? Ya inicialmente se creía que podía ser un patógeno comensal o parte de la flora habitual, pero con los hallazgos histológicos que demuestran que sí produce cambios a nivel de la mucosa gástrica, como por ejemplo inducir a una inflamación crónica activa, a la infiltrado de neutrófilos, entonces ya se considera que es un patógeno capaz de producir ciertas patologías, y a partir del año 94 ya se le considera también como un carcinógeno de tipo 1, ¿no? Quiere decir que hay evidencia suficiente que confirma que el Helicobacter puede causar cáncer en las personas. Respecto a la bacteria, como sabemos, es una bacteria gram negativa que tiene una morfología de bastón en espiral y que tiene flagelos que pueden estar en uno o en ambos lados, ¿no? Tiene actividad catalasa y oxidasa positivos y también tiene una actividad ureasa positivo, que es lo que le hace característica y nos permite o ha permitido el desarrollo de múltiples técnicas de diagnóstico. Como sabemos, esta capacidad o actividad ureasa positiva es la que le confiere la capacidad de degradar la urea en amonio. Ahora, respecto a la infección o la patogenia, se conoce ya que el contacto se da a nivel de la niñez. En algunas literaturas dicen que hasta los 12 años casi el 100% de las personas ya han tenido contacto con el Helicobacter pylori. En algunas otras literaturas mencionan que hasta los 17 años. Lo que sí es cierto es que se conoce que para los 30 años ya casi el 100% de las personas han tenido contacto con esta bacteria, pero llega a haber hasta un 30% los cuales, a pesar de haber este contacto, no se produce la infección. En todos los demás, en los que se produce la infección, siempre se llega a ver cierto grado de gastritis, ¿no? Generalmente gastritis crónica superficial. Ahora, esta bacteria tiene una gran capacidad de adaptarse al ambiente hostil del estómago, gracias a los flagelos, como habíamos mencionado, la morfología en espiral, las enzimas que son mucolíticas, que le permiten moverse a través de las soluciones viscosas y alcanzar la superficie epitelial del estómago. La actividad de la ureasa le permite neutralizar el ácido gástrico, generando de esta manera un ambiente más habitable para ella. Y además tiene otros factores de virulencia como la presencia del antígeno A asociado a citotoxina, la citotoxina vacuolizante, la proteína del gen A promotor de úlcera duodenal y otros. Respecto a la epidemiología, actualmente se conoce que infecta aproximadamente a la mitad de la población a nivel mundial. Como les mencionaba, la mayoría de las infecciones o contactos se producen durante la niñez. Aquí es bastante importante resaltar que las prevalencias van a variar de acuerdo a ubicación geográfica, de acuerdo a edad, y también es bastante importante lo que es el nivel socioeconómico y las condiciones de vida. Este es un trabajo que se hizo aquí en Perú entre los años 2017 y 2018 para conocer cuál fue la prevalencia de Helicobacter pylori en nuestra localidad, ¿no? Acá se compararon dos centros de salud, por así decir, con realidades diferentes en lo que respecta al estrato socioeconómico. Uno de ellos fue el Hospital Cayetano Heredia y el otro fue la Clínica Angloamericana. Y aquí podemos ver que si bien respecto al Cayetano Heredia, había mayor prevalencia de infección mientras más jóvenes eran los pacientes, pero los cambios histológicos que relacionaban a Helicobacter pylori, en especial metaplasia intestinal, se vio que era mayor en cuanto a mayor edad tenían los pacientes, ¿no?
La prevalencia general de infección en este trabajo fue de 54.1% para el Hospital Cayetano Heredia versus 29.3% para la Clínica Angloamericana. Respecto a los métodos diagnósticos, los podemos dividir en métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos invasivos son los que les menciono a continuación: la histología, que tiene una sensibilidad y especificidad hasta el 95%, el test rápido de ureasa con una sensibilidad del 90% y especificidad del 95%, y también podemos encontrar acá lo que es el cultivo y antibiograma. Son métodos invasivos porque para su realización se requiere de la realización previa de una endoscopía y obtener una muestra directa del estómago. Los métodos no invasivos, tenemos el test del aliento, que actualmente es el test que se considera de elección, que tiene una sensibilidad también cercana al 95% y especificidad que va desde el 95 hasta el 100. También encontramos lo que son test de antígenos en heces, que la sensibilidad es más del 90% siempre que utilicemos lo que es el ELISA monoclonales. Y la serología, que también utiliza técnicas de ELISA, pero como vamos a ver adelante, no suelen usarse mucho para lo que es diagnóstico de Helicobacter. En cuanto a la histología, es un método invasivo, utilizamos diferentes tinciones de histoquímica, donde tenemos la tinción hematoxilina eosina, la tinción Gienza, que vamos a ver que esta tinción de Gienza va a detectar la infección en el interior de la glándula gástrica con una sensibilidad y especificidad mayores al 95%. En algunos pacientes en los que la histología no puede detectar el Helicobacter pylori, pero sí hay cambios como atrofia glandular, atrofia gástrica o metaplasia, se pueden utilizar técnicas de inmunohistoquímica, pero no son muy rentables debido a que son más costosas, ¿no? Ahora, si en la histología el paciente no tiene cambios, no hay atrofia, no hay metaplasia, en realidad ya no es necesario utilizar técnicas de inmunohistoquímica porque probablemente van a salir negativos también. En cuanto al test de la ureasa, es un test rápido que va a tener sensibilidad del 90% y especificidad del 95%. Se utiliza una solución que tiene una urea a la cual se le va a añadir la biopsia. Ahora, si esta biopsia contiene Helicobacter pylori, este Helicobacter va a degradar esta urea, porque como sabemos tiene actividad ureasa positiva, degradando la urea en amonio. Y esta presencia de amonio en esta solución va a hacer que se eleve el pH de esta solución, con lo cual se va a cambiar. Con lo cual se va a producir una elevación del pH y entonces nosotros vamos a ver un cambio de color, ¿no? De una tinción de una solución que principalmente tenía un color amarillento va a pasar a un color rosado. Respecto al test del aliento, que como les mencionaba viene a ser ahorita la técnica invasiva de elección con sensibilidad y especificidad más del 95%, utiliza urea marcada con carbono 13, ¿no? El examen se realiza en personas que tienen que tener al menos 4 semanas sin haber estado consumiendo antibióticos o bismutol y al menos 2 semanas sin estar consumiendo inhibidor de bomba de protones. El paciente tiene que estar en ayunas, se le recomienda que el día del examen no utilice lo que son no se cepille los dientes o no use colutorios. Se basa este examen en la capacidad misma que tiene este Helicobacter de degradar esta urea. Entonces, esta urea que el paciente consume es una píldora, ¿no?, que consume de urea marcada con carbono, se va a degradar a amonio y dióxido de carbono, que este dióxido de carbono va a estar marcado. Este dióxido de carbono pasa a la sangre y luego la va a expirar el paciente en el aliento, por eso es que se va a permitir el diagnóstico a través de esto. Y bueno, ¿no? ¿Cuáles son ¿Qué es lo que causa el Helicobacter en el organismo o en el estómago? El Helicobacter generalmente se considera que casi el 100% de las personas que tienen infección van a presentar una gastritis crónica. Ahora, el tipo de gastritis va a depender de la producción de ácido en el estómago. Cuando vamos a tener que hay una baja producción de ácido, el Helicobacter generalmente va a estar infectando tanto antro como cuerpo y se va a extender hacia fondo y entonces vamos a estar frente a una pangastritis. Pero cuando la producción de ácido es alta, generalmente la infección o el Helicobacter está limitado a la parte antral y entonces vamos a ver que cuando hay esta gastritis de predominio antral, el paciente tiene más riesgo de tener úlceras duodenales. Cuando hay más gastritis del tipo pangastritis, vamos a estar frente a lo que es la gastritis atrófica con el riesgo que conlleva de producirse úlceras gástricas o incluso cáncer gástrico. Entonces, como les venía mencionando, una persona que tiene infección por Helicobacter pylori
va a tener generalmente una gastritis crónica superficial que con los años puede evolucionar hacia patologías que pueden ser benignas como úlcera péptica, persistir como una gastritis crónica, o puede evolucionar hacia patologías malignas como conocemos el linfoma tipo MAL o el mismo adenocarcinoma gástrico, ¿no? Pero para llegar a esto de adenocarcinoma gástrico, pues hay una evolución en el tiempo que es lo que se conoce como la cascada de Correa, ¿no? Que va desde la infección por Helicobacter pylori y la gastritis crónica hacia lesiones preneoplásicas como atrofia, metaplasia, posteriormente displasia y finalmente el adenocarcinoma gástrico. Y este es el principal riesgo que tiene el Helicobacter en el organismo y por lo cual es bastante importante actualmente el tratamiento, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Ahora, también hay otras patologías extra gastrointestinales que se han asociado con el Helicobacter pylori, como todas las que ven en esta imagen. Si bien no todas se puede asociar, pero no está todavía la evidencia suficiente como para establecer una relación causal. También se han demostrado asociaciones negativas, como por ejemplo con obesidad, asma y enfermedad inflamatoria intestinal. De todas estas, las que más evidencia tienen de relación causal son estas que están en amarillo, ¿no? La anemia ferropénica, que no tiene otra causa explicada, la púrpura trombocitopénica idiopática y el déficit de vitamina B12, que no ha sido explicado por otras causas. Bien, un poco para mostrarles cuáles son los cambios que puede producir la gastritis, el Helicobacter pylori en el estómago, perdón. Vamos a hablar un poquito acá de lo que es la clasificación o el consenso de Kioto, en el cual vamos a ver que se ha postulado un puntaje, ¿no? Un puntaje para clasificar a la gastritis por Helicobacter pylori, en donde vamos a tener en cuenta los cambios como son la atrofia, y para hablar de atrofia se utiliza la clasificación de Kimura-Takemoto. Luego, hay otros cambios que se pueden relacionar a la presencia de Helicobacter pylori en el organismo, como la nodularidad, la presencia de metaplasia, el enrojecimiento, la hipertrofia de los pliegues gástricos, ¿no? La presencia de estas lesiones se les otorga un puntaje para esta clasificación de Kioto. Y es importante porque se considera que los pacientes que tienen más de 2 puntos se considera ya como una infección por Helicobacter pylori, y pacientes que tienen mayor o igual a 4 puntos tienen un riesgo elevado de lo que es cáncer gástrico. Ahora, ¿cómo vamos a elegir cuál prueba vamos a realizar en nuestro paciente? Va a depender de frente a qué paciente estamos. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Tenemos que primero identificar si es un paciente en el que está indicada la realización de una endoscopía. ¿Cuáles son estos pacientes que sí tienen indicación de realizar endoscopía? Pacientes que tienen más de 50 años, aunque esta edad puede variar entre 45 y 55 años dependiendo del área geográfica y los antecedentes, o pacientes que presenten signos de alarma. Si es paciente que sí tiene indicación de endoscopía, se van a utilizar el test de ureasa como primera elección o como segunda elección la histología. ¿Por qué el test de ureasa es la primera elección? Porque nos permite un diagnóstico en el momento que se hace el examen y de esta manera dar el tratamiento de manera inmediata al paciente. Si es un paciente que no tiene indicación de endoscopía, puede ser paciente joven que no tiene signos de alarma, se prefieren las pruebas no invasivas como el test de aliento que veníamos mencionando, y en el caso de que no tengamos la disponibilidad de este test de aliento, se puede optar por el test de antígeno en heces. ¿Cuáles son estos signos de alarma de los que se hablan? En el consenso de Maastricht mencionan lo que es la disfagia, la baja de peso, la presencia de hemorragia digestiva, presencia de anemia o presencia de masa abdominal. En esta parte es importante hablar de esta estrategia que se ha denominado test and treat o prueba y tratamiento, que se refiere a la realización de una prueba para detectar Helicobacter no invasiva que permita diagnosticar esta bacteria en pacientes que tienen síntomas de dispepsia, y por lo tanto se recomienda la erradicación siempre que estas pruebas sean positivas. ¿En qué pacientes se puede aplicar esta estrategia? En lo que veníamos mencionando, pacientes jóvenes que no tengan signos de alarma. Otros escenarios en los que podemos aplicar esta estrategia son pacientes que tienen úlcera péptica, pacientes a los que se les ha definido como dispepsia funcional o dispepsia no investigada, pacientes que tienen antecedentes de úlcera y que van a requerir un tratamiento continuo con AINES o aspirina, familiares de primer grado de pacientes que tienen cáncer gástrico, y lo que veníamos mencionando anteriormente, pacientes con anemia ferropénica no estudiada, no explicada por otra causa, déficit de vitamina B12, que tampoco tiene otra causa que le explique, y púrpura trombocitopénica idiopática, pero en este caso solo en los pacientes adultos.
En estas 3 patologías que les menciono, se ha demostrado que si no hemos encontrado otra causa y damos tratamiento para Helicobacter cuando tenemos una prueba positiva, podemos mejorar. En la anemia ferropénica podemos mejorar los niveles de hemoglobina, sobre todo cuando son anemias moderadas o severas. En la púrpura trombocitopénica se ha demostrado que dando tratamiento para Helicobacter se puede aumentar el valor de plaquetas, pero esto solo en pacientes adultos, no existe la misma evidencia en cuanto a niños. Y el déficit de la vitamina B12 también se puede mejorar con tratamiento para Helicobacter. Y como les venía diciendo, actualmente se recomienda ofrecer tratamiento erradicador a todos los pacientes a los que se les ha detectado la infección por Helicobacter pylori. Se hizo comparaciones, ¿no?, de esta estrategia que les vengo mencionando versus hacer una endoscopía primero y luego recién dar tratamiento. Aquí la evidencia va un poco a favor de la endoscopía, que quiere decir que el paciente se podría beneficiar más de hacer una endoscopía antes de solo un test de aliento y tratamiento. Pero este beneficio es bastante limitado si se compara con el costo que implica hacer la endoscopía a todos los pacientes, ¿no? Entonces, por razones de costo-efectividad, se prefiere en estos casos hacer el test de aliento y luego dar tratamiento. Y si se compara respecto al tratamiento empírico para dispepsia, que puede incluir IVP solos o IVPs con procinéticos, aquí vamos a ver que no hay en realidad diferencias significativas. Podemos optar por hacer tratamiento y test de aliento y tratamiento o dar tratamiento empírico, pero lo que aquí sí resulta es que es más costo efectivo dar solo tratamiento de frente en pacientes en los que la prevalencia del Helicobacter pylori es baja. Si el Helicobacter pylori es menos de 10 o 20% de la prevalencia en la región, en la localidad en la que se está trabajando, no se recomienda en realidad hacer este primero test y luego tratamiento, sino dar tratamiento empírico como una dispepsia funcional. Pero si la prevalencia es mayor a 10 o 20%, ahí sí se recomienda hacer el test y el tratamiento. Respecto a los diferentes esquemas de tratamiento disponibles, estos que les pongo acá son los más frecuentes, los más utilizados generalmente, ¿no? Tenemos la terapia triple clásica que incluye IVP, amoxicilina y claritromicina o metronidazol, las terapias cuádruples con bismuto, las terapias cuádruples sin bismuto y también hay terapias con levofloxacino que pueden ser terapias triples o terapias cuádruples. ¿Qué debo tener en cuenta para saber qué esquema elegir? Básicamente que el análisis por intención de tratar debería ser por encima del 90%, ¿no? La tasa de efectividad debe estar por encima del 90% para yo decir que es un buen tratamiento y ser elegible. Ahora, lo que sí está claro es que sea cual sea el esquema que vamos a elegir, actualmente se recomienda que la duración debe de ser de 14 días. Y aquí tenemos un cuadro en donde les muestro cuáles son los esquemas considerados de primera línea, ¿no? En el cuadro original acá, por ejemplo, no se menciona la terapia triple como de primera línea, esto porque actualmente ya se conoce que hay altas tasas de resistencia, tanto claritromicina como metronidazol, pero de todas maneras se los dejo ahí. Los otros son las terapias cuádruples con bismuto, por ejemplo acá, que incluye bismutol, IVP, tetraciclina y un metronidazol. Terapias cuádruples sin bismuto, que incluye 3 antibióticos en estos casos, amoxicilina, claritromicina, metronidazol. Terapias cuádruples con pilera, que es una píldora en la que se incluyen los 3 medicamentos y que hace que este esquema sea de repente un poco más tolerable o que se pueda cumplir un poco más por parte del paciente, ¿no? Y las terapias de rescate, que van a ser terapias utilizadas en caso una de estas terapias que hayamos escogido como primera línea nos falle, ¿no? Que son terapias triples con levofloxacino, terapias cuádruples con pilera, terapia cuádruple con IVP, bismutol y combinación de 2 antibióticos que pueden ser amoxicilina, metronidazol, tetraciclina, furosemidona. Y actualmente también se habla ya de las terapias con rifabutina, ¿no? La rifabutina es un medicamento que ha mostrado que tiene altas tasas de erradicación del Helicobacter. El principal problema aquí es el efecto adverso que causa mielotoxicidad. Pero generalmente se hablan de leucopenias que son leves, transitorias y que no han tenido mayores implicaciones, pero de todas maneras se tiene siempre esa consideración. Respecto a los pacientes que son alérgicos a la penicilina, como primera línea se recomienda actualmente terapia cuádruple utilizando bismuto y como segunda línea terapia triple con levofloxacina y claritromicina. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de falla al tratamiento de nuestros pacientes? Muy aparte de las tasas de resistencias que ya se encuentran actualmente elevadas, se considera que como tasa de resistencia aceptable debería ser hasta un 15%, ¿no? Cuando ya vemos que las tasas están por encima del 15%, se cree que el esquema ya no va a ser efectivo.
Y algunas de las condiciones que pueden causar estas fallas de tratamiento son, por ejemplo, el pH intragástrico, cuando tenemos pHs que no logramos manejar bien con lo que es los inhibidores de bomba de protones, factores propios del huésped, de repente la dosis de antibiótico fue dosis baja o no se dio el esquema de 14 días, sino solo se utilizaron 7 a 10 días. Resistencias a antibióticos, que como les digo, las más frecuentes actualmente son a la claritromicina, a metronidazol, y también hay resistencia a lo que es levofloxacino. Y la falta de adherencia al tratamiento por parte del paciente, pues no, porque como vemos son terapias de 3, 4 fármacos por 14 días de duración. Este es un estudio que se presentó en el año 2017 respecto a la resistencia local del Helicobacter pylori. Se desarrolló en el Hospital Cayetano Heredia. Se incluyeron 106 pacientes, de los cuales se les hace endoscopía y toma de biopsia. Todos estos pacientes tenían entre 20 y 70 años y tenían síntomas de dispepsia de más de 6 meses de evolución. De estos 106 pacientes, en 76 se demostró histológicamente la presencia de Helicobacter. Y entonces a estos 76 pacientes se llevaron estas muestras a Michigan, hicieron allá los estudios de sensibilidad, ¿no? Con cultivo. Y aquí demostraron que en esta población, por ejemplo, la resistencia a claritromicina era de hasta 35.5% y también encontraron resistencia a metronidazol de hasta el 61.8%. Y en los casos de resistencia a amoxicilina, acá se encontró hasta de 32.9%. Este es el esquema que propone el consenso de Maastricht sobre cuál es el tratamiento que vamos a utilizar, ¿no? Y se basa en dos escenarios: cuando tenemos bajas resistencias a claritromicina o cuando tenemos tasas elevadas de resistencia a claritromicina. En el primer caso, cuando la resistencia a claritromicina es menos del 15%, se plantea como primera línea la terapia cuádruple con bismuto o la terapia triple, que incluye pues, ¿no? IVP, amoxicilina, claritromicina. Si decidiéramos por la terapia cuádruple con bismuto y esta falla, como segunda línea se propone la terapia cuádruple con levofloxacino, o también puede ser terapia con levofloxacino triple. Si fallara esta como tercera línea de tratamiento, se propone acá la terapia con claritromicina, que hasta el momento no se había usado, y si esta falla, ya se propone la terapia con la rifabutina que les había mencionado. Y en el caso que decidiéramos por la terapia triple con claritromicina y esta falla, se puede optar por cualquiera de los otros esquemas, ¿no? Cuádruple con bismuto o terapia en base a levofloxacino. En el caso de las zonas o áreas geográficas en donde la resistencia a la claritromicina es por encima del 15%, se propone como primera opción la terapia cuádruple con bismuto. Y como segunda opción, aquí lo que es la terapia cuádruple sin bismuto. En el caso de la terapia cuádruple sin bismuto, el principal inconveniente aquí es que va a requerir 3 antibióticos y se considera actualmente que al menos uno de esos antibióticos es innecesario para el tratamiento del Helicobacter. Sin embargo, no se puede decidir por cuál 2 de 3 porque no conocemos la resistencia a nivel local. Y entonces lo que podríamos estar induciendo con estos es a resistencia de otros patógenos por este uso de antibióticos, ¿no? Ahora, en cuanto a estas terapias, también introducen acá lo que son las terapias secuenciales o terapias híbridas, que hablan de dar una primera semana de amoxicilina, por ejemplo, y luego cambiar en la siguiente semana metronidazol. En cuanto a estas terapias, se ha demostrado que la tasa de erradicación es bastante similar, pero el problema aquí viene en cuanto al cumplimiento del paciente, ¿no? Es bastante difícil, engorroso, hacerles entender que primero va a ser un antibiótico, luego lo va a cambiar, y ahí viene a ser la falla del tratamiento, pero más que todo por la adherencia del paciente. Si decidiéramos terapia cuádruple con bismuto como primera opción, si fallara tendríamos la opción de usar levofloxacino o rifabutina, y si decidiéramos por la terapia cuádruple sin bismuto, y esta terapia falla, podemos optar por la terapia con bismuto o también por la terapia con levofloxacino. Y no se menciona acá, pero también hay un apartado que le dedican a lo que le llaman la terapia dual, ¿no? Y que se considera que se puede optar en pacientes en los que hay resistencia a claritromicina, la terapia dual, que consiste solamente en un IVP y amoxicilina en estos casos a dosis altas, o sea, hasta 3 gramos diarios, ¿no? Que pueden ser divididos en cada 3 o 4 dosis al día. Y que también ha demostrado una tasa de erradicación considerablemente buena, ¿no? Casi cercana al 85%. Este es un esquema un poquito diferente que propone la AGA en este caso, y que nos va a hablar sobre terapia en el caso de los pacientes que tienen Helicobacter pylori, un manejo refractario, ¿no? El manejo
una infección refractaria por Helicobacter pylori. Entonces acá vemos que es un paciente, por ejemplo, que ya ha recibido la terapia triple en base a claritromicina o a metronidazol y ha fallado. O un paciente que recibió como primera línea tratamiento cuádruple con bismutol y ha fallado. En estos casos, lo que vamos a hacer primero es determinar si es un paciente que es alérgico o no a la penicilina. Si no fuera alérgico a la penicilina, se plantea el esquema triple con rifabutina, ¿no? Sería inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y rifabutina. Y si fuera alérgico a la penicilina, entonces podemos optar por otra vez repetir la terapia cuádruple con bismuto, por ejemplo, o terapias que contengan levofloxacino. En estos casos hay que tener consideraciones. Por ejemplo, se menciona que si vamos a optar por la terapia con rifabutina, la dosis de IVP debe ser dosis altas y la amoxicilina debe ser al menos 750 miligramos cada 8 horas. Si vamos a optar por terapias en base a metronidazol, la dosis de metronidazol también deben ser las que se consideran altas, de 1.5 a 2 gramos día. Y si vamos a usar la terapia dual, que también se considera acá, como les venía mencionando, dosis altas de amoxicilina de hasta 3 gramos diarios. ¿Cuáles son las opciones que nosotros tenemos para optimizar este tratamiento y lograr una tasa buena de erradicación del Helicobacter pylori? Lo que les venía mencionando, se pueden optar por dosis altas de antibióticos, como por ejemplo la amoxicilina 3 gramos diarios o el metronidazol 1.5 a 2 gramos diarios, IVPs a dosis altas, utilizar el bismutol como parte de la terapia porque, como sabemos, tiene un efecto bactericida y mejora la acción del antibiótico contra el Helicobacter pylori, y la duración, ¿no? Que en todos los casos debería ser de 14 días, a menos que tengamos una evidencia local de que un esquema de 10 días es igual de efectivo. Otra estrategia que podemos utilizar es, por ejemplo, utilizar el vonoprazan, que viene a ser un inhibidor de los canales de potasio, que vamos a ver que causa una supresión ácida inmediata, potente y sostenida, y que comparado con los IVPs se ha demostrado que puede incrementar la tasa de erradicación del Helicobacter, aún usando los mismos antibióticos con las mismas dosis. Respecto a dosis altas de IVP, se considera que la dosis mínima de omeprazol debe ser 40 miligramos día o sus equivalentes, como vemos ahí, ¿no? Es omeprazol o rabeprazol 40, pantoprazol 80 miligramos o lansoprazol 60. Y también se considera el tema de adición de probióticos, puesto que se ha evidenciado que pueden mejorar la tolerancia por parte del paciente y disminuir los efectos adversos. Bueno, ¿cómo seleccionamos adecuadamente la terapia en nuestros pacientes? Primero, como veníamos mencionando, debemos buscar un esquema que tenga evidencia de que tiene una tasa de erradicación de más del 90% en el análisis por intención de tratar. Considerar que actualmente hay altas tasas de resistencia a claritromicina, metronidazol, levofloxacino, y que vienen a ser las causas más frecuentes de fallo en el tratamiento. El escenario ideal, lógicamente, sería conocer, ¿no?, cuál es la susceptibilidad del Helicobacter a los antibióticos, pero actualmente por temas de costes no se puede, ¿no? Lo ideal sería que al paciente se le tome su muestra, se le hace su test de ureasa, y al determinar que es positivo para el Helicobacter, esta muestra pase a cultivo o a PCR y determinar la susceptibilidad. Pero como esto no se puede, al menos deberíamos tener estudios locales de susceptibilidad para ver cuál es a nivel del hospital o de la localidad en la que estamos trabajando, ¿no? Si bien cualquiera de los esquemas, a pesar de que falle, se menciona en la literatura que se puede repetir como segunda línea, no es aconsejable en realidad en la práctica, ¿no?, repetirlo. Entonces, sobre todo cuando estos esquemas incluyen claritromicina o levofloxacino. Ahora, respecto a la resistencia a metronidazol, es bastante alta in vitro, pero cuando se le da al paciente dosis altas, se puede vencer esta resistencia, y entonces todavía se puede considerar el metronidazol como un tratamiento eficaz. Y bueno, dentro de los principales errores que cometemos cuando tratamos a un paciente con el Helicobacter pylori, ¿no?, por ejemplo, utilizar terapias durante 7 a 10 días, utilizar terapias con claritromicina cuando el paciente, a nivel local ya se ha demostrado que hay tasas de resistencia mayores del 15%. Uno de los errores que se menciona, por ejemplo, es no verificar que se ha erradicado el Helicobacter pylori. Se recomienda actualmente sí hacer un test de aliento control para verificar que se ha eliminado. Pero esto pues es variable de acuerdo al local donde nos encontremos, porque vamos a ver que a veces no es costo efectivo, ¿no? El otro error, como les venía mencionando, repetir el mismo esquema que ya ha fracasado en una primera intención, inventar tratamientos, ¿no?, sumar antibióticos de manera intuitiva y utilizar test serológicos para verificar erradicación.